Hace mucho tiempo, según las antiguas escrituras, Dios creó un lugar perfecto llamado el Jardín del Edén. Era un paraíso terrenal como ningún otro, rebosante de vida, con árboles frondosos que daban frutos dulces, flores de colores brillantes que nunca marchitaban, y animales de todas las formas y tamaños que vivían en paz entre sí. 4 ríos nacían allí y regaban la tierra, llenándola de frescura y abundancia. El aire era puro, y todo estaba en armonía. En ese jardín vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos, moldeados por Dios con amor y cuidado. Vivían sin miedo, sin dolor, sin vergüenza. Caminaban libremente por el Edén, hablaban con Dios, y se sentían parte de una creación perfecta. No conocían la maldad ni el sufrimiento, todo lo que veían y tocaban era bueno. En el centro del jardín crecían 2 árboles especiales, el árbol de la vida, que otorgaba la inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les permitió disfrutar de todo lo que el Edén ofrecía, pero les dio una única instrucción: no comer del fruto del segundo árbol. Era una prueba de confianza, una forma de preservar la inocencia. A pesar de vivir rodeados de maravillas, esa prohibición despertó en ellos una curiosidad profunda. Y así, en medio de tanta perfección, se plantó la semilla de una decisión que cambiaría el destino de la humanidad. En ese jardín vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos, moldeados por Dios con amor y cuidado, formados del polvo de la tierra y del aliento divino. Fueron creados a imagen y semejanza del Creador, no solo en forma, sino en espíritu, con la capacidad de amar, de cuidar, de asombrarse ante la belleza del mundo. Vivían sin miedo, sin dolor, sin vergüenza, pues no existía aún el mal ni la culpa. Eran libres, pero no conocían la maldad. Eran inocentes, pero no ignorantes del gozo y la paz. Caminaban libremente por el Edén, entre árboles gigantescos y animales mansos. Escuchaban el canto de las aves, el murmullo del viento y el suave correr del agua. Todo estaba lleno de vida y significado. Hablaban con Dios como quien conversa con un amigo cercano, sin barreras ni secretos. En su presencia no había temor, solo plenitud. Se sentían parte de una creación perfecta, conectados con todo lo que los rodeaba. El trabajo en el jardín no era una carga, sino una dicha: cuidar de las plantas, nombrar a los animales, explorar los rincones del paraíso. Cada día era una celebración de la existencia misma. No conocían la maldad ni el sufrimiento, todo lo que veían y tocaban era bueno, porque aún no habían elegido el camino del conocimiento prohibido. Vivían en un presente eterno, sin la sombra del pasado ni la incertidumbre del futuro. Solo estaban ellos, el Edén y la presencia de Dios. Era el mundo tal como había sido soñado, puro, armonioso y lleno de significado. Un día, mientras Eva paseaba por el jardín, se encontró con una serpiente astuta y elocuente. Esta criatura, más sagaz que cualquier otro animal, se le acercó y le habló con voz suave pero insinuante. Le dijo que Dios no quería que comieran del árbol del conocimiento porque, al hacerlo, abrirían los ojos y serían como Él, conocedores del bien y del mal. Le aseguró que no morirían, como Dios había advertido, sino que alcanzarían un nuevo entendimiento, un poder hasta entonces prohibido. Movida por la curiosidad y la promesa de sabiduría, Eva tomó el fruto, lo probó, y luego se lo ofreció a Adán, quien también lo comió. En ese instante, algo cambió para siempre. Sus ojos se abrieron, pero no para ver con mayor claridad, sino para descubrir la desnudez, la vulnerabilidad y la vergüenza. Por primera vez, sintieron miedo. Se ocultaron de Dios y cubrieron sus cuerpos con hojas, porque ya no eran inocentes. El silencio que siguió al descubrimiento de su transgresión pesaba más que cualquier trueno. Dios, con una voz que vibraba con la tristeza del amor herido, se dirigió a Adán y Eva.
No había ira ciega en sus palabras, sino la profunda lamentación de un padre ante la desobediencia de sus hijos. Les explicó, con una claridad dolorosa, el entramado de consecuencias que su libre albedrío había desatado sobre su existencia. Les habló del sudor en la frente como precio del sustento, del dolor punzante que acompañaría el nacimiento, del anhelo insatisfecho y de la tierra, antes generosa, ahora marcada por espinas y cardos. Pero la consecuencia más amarga, la que resonó en lo más profundo de sus corazones, fue la comprensión de que el Edén, aquel jardín de perfecta armonía y dicha sin fin, ya no sería su hogar. La inocencia que los había envuelto como un manto se había desvanecido, dejando al descubierto su vulnerabilidad ante un mundo que ahora les sería hostil. Con el corazón apesadumbrado, fueron conducidos fuera de los límites de aquel paraíso perdido, dejando tras de sí la fragancia de las flores eternas y la sombra protectora de los árboles de la vida. En la entrada, como un centinela imponente y silencioso, fue apostado un querubín. De su mano empuñaba una espada que danzaba con llamas inextinguibles, un recordatorio constante de la barrera infranqueable que ahora los separaba de la perfección. No solo se les negaba la entrada, sino que cualquier intento de acercarse al árbol de la vida, fuente de la inmortalidad, era custodiado con una vigilancia implacable. El Edén se convirtió en un recuerdo lejano, un sueño dorado al que ya no podían aspirar, una herida imborrable en el tejido de su nueva realidad. Dios colocó querubines a la entrada del jardín del Edén, poderosos seres celestiales, y junto a ellos una espada encendida que giraba en todas direcciones, resplandeciente y temible, para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Era una barrera definitiva, no solo física, sino espiritual. El Edén ya no era un lugar accesible. Había sido un regalo, un estado de pureza y cercanía con Dios, y ahora quedaba atrás, como un recuerdo sagrado. Desde entonces, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del jardín. La tierra, que antes ofrecía su fruto generosamente, ahora requería esfuerzo. Adán debía arar el suelo endurecido, plantar, esperar las lluvias y cosechar con sus propias manos, mientras el sudor le recorría el rostro. Espinas y cardos crecían donde antes había flores. El trabajo, que en el Edén era gozo, se volvió lucha. Eva también enfrentó su destino, el dolor del parto, la responsabilidad de la crianza, el temor por sus hijos en un mundo incierto. Sin embargo, la vida continuó. Aunque marcados por la caída, seguían llevando en sí la imagen de Dios y la capacidad de amar, de crear, de aprender. Y aunque ya no caminaban con Dios como lo hacían en el Edén, Él no los abandonó. Seguía hablándoles, guiándolos, ofreciendo señales de su presencia. Les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez, un acto de compasión en medio del juicio. Era la primera muestra de que, incluso en medio de la consecuencia, Dios ofrecía cuidado. Adán y Eva aprendieron a vivir en un mundo distinto. Lloraron, trabajaron, criaron a sus hijos y comenzaron la historia de la humanidad, una historia tejida entre la pérdida y la esperanza, entre el castigo y la promesa de redención. Adán y Eva comenzaron una nueva vida, marcada por el trabajo y la lucha por la supervivencia. Expulsados del Edén, cada día era un desafío para obtener alimento y refugio. En medio de este nuevo mundo, Adán se unió a su esposa Eva en la intimidad, buscando consuelo y esperanza en el amor que compartían. De esta unión, Eva concibió, sintiendo en su vientre el misterio de una nueva vida. El embarazo fue un tiempo de esperanza y anticipación, una luz en la oscuridad de su exilio, pero también de incertidumbre. El mundo fuera del Edén era desconocido y lleno de desafíos, bestias salvajes, tierras áridas y la constante lucha por sobrevivir. Eva se preguntaba qué futuro le esperaba a su hijo en este nuevo y hostil entorno. Finalmente, llegó el día del parto, un evento doloroso pero también lleno de alegría.
Los gritos de Eva resonaron en la tierra, mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento. Después de horas de sufrimiento, Eva dio a luz a un hijo varón, a quien llamó Caín, que significa adquirido. Exultante, Eva exclamó, con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón. En estas palabras se refleja tanto su gratitud a Dios por la bendición de la maternidad, a pesar de su desobediencia, como su reconocimiento de que la vida, incluso en este nuevo mundo, seguía siendo un don divino, un regalo precioso que debía ser atesorado. No mucho tiempo después, Eva volvió a concebir y dio a luz a otro hijo, a quien llamaron Abel, el hermano de Caín. Abel, cuyo nombre significa aliento o vapor, llegó al mundo con una fragilidad que contrastaba con la robustez de su hermano mayor. Con el nacimiento de Abel, la familia de Adán y Eva creció, y con ella, la esperanza de un futuro para la humanidad. Adán contemplaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación, preguntándose qué papel jugarían en la construcción de este nuevo mundo. La semilla de la civilización había sido plantada, pero el camino que tenían por delante era incierto y lleno de peligros.